A todas y a todos, muchas gracias por estar aquí. Os hemos convocado hoy para dar una rueda de prensa y hablar de un proyecto que nos parece sumamente importante para Aragón, en general, para la provincia de Teruel en particular y, desde luego, muy especialmente para lo que es el Bajo Aragón o Bajo Aragón histórico en Motorland. Como sabéis, la política del Partido Aragonés en todos estos años que ha formado parte del Gobierno ha sido una política muy clara de intentar buscar el desarrollo equilibrado de la comunidad autónoma y, por tanto, favorecer la fijación de población en nuestras comarcas y en nuestros pueblos. Y para eso se ha hecho una apuesta importante, por un lado, por todas las políticas dirigidas a los pequeños municipios para ayudar a mantener unos servicios y a prestar unos servicios básicos para que las personas puedan tener acceso a esos servicios y puedan decidir quedarse a vivir en sus pueblos, pero también, y de la mano, y yo creo que en paralelo y simultáneamente con esa política dirigida a la fijación de población, con la prestación de los servicios en los pequeños municipios, la apuesta importante ha sido por los proyectos dinamizadores, por los grandes proyectos en nuestra comunidad autónoma que al final son un motor importante económico para generar empleo y, por tanto, aunque estén ubicados en una localidad, tienen un impacto mucho mayor en todo lo que es la zona, las comarcas limítrofes, y eso ha supuesto que muchas personas jóvenes y no tan jóvenes, con puestos cualificados en muchos casos y en otros no, hayan podido seguir viviendo en sus pueblos y se haya fijado la población. Al final, de poco sirve que llevemos los servicios a los municipios si no tienen un puesto de trabajo. Creo que es una política que hay que tener muy clara de desarrollo del medio rural a través de la creación de empleo, y la creación de empleo no solamente por los trabajos o los sectores que ya vienen desarrollándose en el medio rural, sino por esa apuesta de los grandes proyectos dinamizadores. No tenemos muy clara cuál es la posición del Gobierno de Aragón con respecto de estos grandes proyectos, y en alguna ocasión hemos preguntado al Gobierno sobre esto y nos dicen que sí, pero lo que vemos luego es que sí o que no está muy claro, y nos gustaría tener ese compromiso por parte del Gobierno de Aragón, realmente saber si apuesta o no apuesta por los grandes proyectos, por los proyectos dinamizadores, si va a apostar o no, si se va a comprometer o no y hasta qué punto y cómo. Y en este caso concreto de Motorland nos preocupa la situación en la que está. Además, en la zona está habiendo una preocupación muy importante por parte de la gente de las poblaciones más cercanas, que al final es la gente que disfruta del impacto más directamente de este proyecto, y desde luego el Partido Aragonés ahora no tenemos la capacidad de decidir y de gestionar desde el Gobierno, pero desde la oposición, desde esta oposición que hemos decidido hacer constructiva y propositiva, lo vamos a cejar en el empeño de intentar seguir impulsando Motorland y, desde luego, de intentar arrancar ese compromiso del Gobierno de Aragón para que siga sobreviviendo, que creemos que tiene un futuro por delante muy halagüeño si se hacen bien las cosas. Os dejo con Berta, que os explicará algunos pormenores más sobre esta cuestión.